Bueno, muy buena tarde a todos. Hoy vamos a tratar de dar un repaso general acerca de un caso clínico que son las úlceras por presión, o mejor conocidas como UPPs. Estas úlceras por presión nos afectan principalmente en un órgano que es el órgano más grande que podemos encontrar en el cuerpo humano, que es la piel, y que es la mayormente afectada. Y vamos a empezar viendo qué son las UPPs, cuál es la estructura que nosotros vamos a empezar a tratar y para poder entender que pues previa a toda la revisión que ya hemos hecho, cuáles son los biomateriales, el tipo de biomaterial más propicio o mejor dado a presentar tratamiento a estas UPPs. Entonces vamos a empezar y vamos a validar qué es una UPP, que también son conocidas como escaras o úlceras por decúbito, que son lesiones como vemos en la imagen de la piel y normalmente se presentan en personas con movilidad reducida y esas personas con movilidad reducida están normalmente ubicadas en algún tipo de hospitalización prolongada o un nivel de internación ya sea clínico o de cuidado. Afecta zonas de apoyo que tienen mayor contacto óseo. Por eso vemos que a mayor nivel o mayor estadio del grado de afectación de esas úlceras, pues lo que vas profundizando hasta llegar al tejido óseo que lleva esa estructura. Este tipo de úlceras o este tipo de patologías son totalmente prevenibles si tenemos personal capacitado, los cuidadores capacitados, o tenemos tecnología al alcance de las personas con camas hospitalarias que ellas mismas, mediante una programación, mediante un cronograma de trabajo diario, esto van haciendo el movimiento de los pacientes para evitar que se genere este tipo de presión, estos tipos de afectaciones graves que pueden generar úlceras, que si nosotros evaluamos este tipo de úlceras con pacientes que tienen comorbilidades tan graves como el azúcar, no solo vamos a hablar de una pequeña afectación o una necrosis en piel, sino que vamos a empezar a valorar hasta la pérdida de algún miembro más proximal a la estructura en donde se esté generando algún tipo de estadio de úlcera. Nivel de grado o clasificación. Eh, para tener en cuenta, pues la piel tiene tres capas, aproximadamente la piel representa cerca de 1.52 metros cuadrados en su integridad, recubre el cuerpo humano, como ya lo tenemos en cuenta, pues como lo podemos ver en esta figura. Eh, Vamos a encontrar entonces, como hablaba, tres capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Y ya teniendo en cuenta esto, pues nosotros ya vamos a tener en cuenta más o menos la estructura anatómica que vamos a regenerar en caso de que se presente algún tipo de úlcera por presión cuando hay pacientes con limitaciones de movilidad. Normalmente se presentan en este tipo de casos. Este es un tipo, una patología prevenible que representa cerca del 8 o 10% de la población mundial que tiene algún tipo de incidencia en esta UPP y afecta entre el 7 y 30% en el caso de Colombia de pacientes de mayores de 70 años, o sea, pacientes de mayor cuidado. Ya como para darle más profundidad a este tipo de imágenes, pues las vamos a clasificar según su profundidad de lesión y los tejidos afectados. Vamos a encontrar cuatro categorías como hablé previamente. Vamos a encontrar eh, la categoría 1, que va a ser más superficial. No vamos a ver una lesión en piel como tal. Se puede presentar como un edema, una decoloración o calor local, en especial en pacientes con tono de piel oscura. Vamos a ver esa diferencia morfológica y visual. Ya si dejamos o aumenta la úlcera, ya vamos a tener una mayor afectación en la capa de la piel, como lo vemos en la imagen. Va a ser una úlcera de espesor parcial,
una pérdida del espesor de la dermis, no va a ser tan profunda, va a ser un lecho rosado. También puede presentarse como algún tipo de abrasión, cuando hablamos de abrasión es algún tipo de moho, algún tipo de grasa que tiene en la piel, pero que está totalmente adherida. Vamos allá al siguiente paso cuando ya va aumentando la UPP, porque pues ese estadio permanente ha generado mayor incidencia y mayor presión en la piel, pues vamos a ver una pérdida total, como se ve en la imagen, del grosor de la piel. Ya las tres capas están necrosiándose de alguna manera o están perdiendo toda la aumentación, toda su estructura, y afecta ya al tejido celular subcutáneo sin alcanzar a llegar a la profundidad del tejido óseo. Entonces, digamos que esta categoría 3 ya va casi que indexada a la categoría 4, que es la pérdida de las capas de la piel que las mencionamos anteriormente, y vamos a llegar a una lesión tan extensa que vamos a encontrar una necrosis ya en el tejido por la profundidad y la afectación que ya la piel, músculo, piel, tendón, esto, y vamos a encontrar ya esas estructuras que acabo de mencionar, y ya en el término más grave sería encontrar el tejido óseo. Teniendo en cuenta esta clasificación y teniendo en cuenta la literatura revisada previamente durante el desarrollo de este módulo, nosotros ya vamos a entrar a evaluar de que, bueno, la estructura que vamos a intervenir o que vamos a realizar algún tipo de tratamiento es la piel. La piel contiene estos tres capas fundamentales, que es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo celular. Inmerso en eso hay otros estratos o otras categorizaciones que también debemos tener en cuenta, pero que por tiempo esto no los vamos a mencionar, sino nos vamos a quedar en el tema macro, en la arquitectura macro. Entonces, ya teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar con células, necesitamos generar una proliferación celular de tejido, de piel. Entonces, vamos a evaluar los biomateriales biocompatibles más utilizados en este tipo de patologías, que son las UPP, y vamos a evaluar el tipo de andamio, o vamos a mirar a grosso modo el tipo de andamio más propicio para regenerar la piel en alguno de los estadios que vimos anteriormente. Entonces, ya para evaluar el biomaterial o los biomateriales, el primer biomaterial a evaluar serían los hidrogeles, que se componen de un 80% de agua, y el resto de polisacáridos y carboximetilcelulosa. También pueden contener alginatos. ¿Eso qué quiere decir? Podemos tener alguna recombinación, y esa recombinación, mediante un andamio bien generado, bien estructurado, puede hacer uno más absorbente los apósitos biológicos que tengamos en este biomaterial, y por tanto una regeneración de tejido de mejor proliferación y menos tardía para la proliferación celular en piel. Estos suelen ser utilizados entonces en cualquier etiología, en cualquiera de las fases de la úlcera que vimos previamente, y su recambio es de 3 a 4 días. Su recambio es de 3 a 4 días porque su nivel de absorción, como es mayormente agua, pues esa absorción con el fármaco, con el apósito biológico que genera, si es mayor, pues lo que nos va a pedir es un debridamiento casi que autolítico, o sea, solo va a desaparecer, y pues así que la misma pérdida de este tipo de hidrogel es cuando ya no vemos que está, reemplazarlo nuevamente. Vamos a ver los hidrocoloides que están indicados para úlceras que sean ligeras o no mayormente exudativas y sin signos de infección, porque pues nosotros podemos encontrar unas UPPs o unas úlceras que simplemente esto se generó esa afectación en el tejido de la piel, incluso hasta su grado 4, pero que el ambiente estéril no generó ningún tipo de infección, y podemos tratarlo con un biomaterial básico como es el hidrogel. Pero si ya ese microambiente no era lo óptimo y generó algún tipo de toxicidad o algún tipo de afectación,
pues este no es el biomaterial que vamos a usar para la regeneración de este tejido o el tratamiento. Y su frecuencia es según el nivel oxidativo de la herida. Vamos a encontrar entonces los alginatos, esos alginatos que fue lo que vimos que también lo podíamos recombinar acá con los hidrogeles. Son estructuras basadas en polisacáridos naturales. Entonces ahí es donde vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a poder utilizar, como revisamos en literatura anteriormente, con dos tipos de proveniencia, esos andamios, ya sean artificiales o naturales. En este caso son polisacáridos naturales, o sea, eh, de, de ascendencia natural, que es mejor por el nivel de biocompatibilidad que puede tener en la piel. Y están estabilizados con iones de calcio, también lo tenemos en el cuerpo. Son utilizados en lesiones con altos niveles de sudación, o sea, unas úlceras de mayor profundidad. Su acción terapéutica se basa en crear un ambiente favorable gracias a la formación de un gel, ya sea alginato. Además de todo, genera una estructura, un gel, que si ese gel viene recombinado con algún tipo de fármaco, con algún tipo de apósito biológico, va a generar la estructura tridimensional en caso de una afectación 4 importante y una regeneración de tejido casi que estructuralmente, funcionalmente igual a la perdida. Poseen las características, al igual que el hidrogel, bioabsorbibles, que era lo que hablaba de que el hidrogel y este alginato, al final, por sus propiedades y por su composición mayormente en agua, pues tiene un desbridante autolítico propio, sin necesidad o sin generar ningún residuo biológico que pues uno genere algún tipo de riesgo biológico si la herida tiene algún tipo de infección. Y dos, porque pues esa misma reabsorción genera una proliferación y una interacción celular adecuada para la regeneración del tejido que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a ver también otro tipo de biomaterial o andamio, como es la espuma de poliuretano, que son apósitos hidrofílicos y semipermeables, recomendados en casos de alta o mediana exudación y mal olor. Son flexibles, adaptables y al contrario que los anteriores que ya revisamos, no producen ningún gel en contacto con la herida, lo que estimula el desbridamiento autolítico. Deben cambiarse cuando el exudado se manifiesta a través del borde del apósito y con un uso máximo de 7 días. Es una opción recomendable para lesiones en etapa de formación de tejido de granulación, de ya la formación como tal de la piel. Entonces, pues ahí es cuando nosotros debemos tener en cuenta que la piel, cuando tiene algún tipo de afectación, varían sus etapas o tienen un orden en esas etapas, que es la sangre coagulada forma una capa densa, una membrana densa. Esa membrana densa es lo que nosotros vamos a conocer como una costra, que es lo que nosotros vemos ya cuando hay algún tipo de respuesta inmunológica o de regeneración propia del cuerpo. Después las células muertas y dañadas y sus tejidos se van desintegrando y son disueltos por las enzimas que se presentan. Y ya ahí, pues las células que protegen el cuerpo digieren esas bacterias nocivas y las células muertas pues, se reabsorben y se forman los líquidos linfáticos, empiezan a fluir sobre la herida y empieza todo el proceso de epitelización, que pues es esa regeneración con células nuevas, brotes capilares, tejidos conectivos, que es la regeneración como tal de la piel, y las fibras de colágeno. A eso pues, le vamos a llamar la etapa de epitelización. ¿Sí? Entonces, esto es como una breve reseña dentro de esta explicación, como para tener en cuenta que vamos a encontrar 4 etapas consecutivas durante la regeneración de este tejido, pero esto va a variar según la profundidad o el estadio de úlcera que encontremos. Vamos a evaluar otros dos, que sería el film de poliuretano y el apósitos de plata. Digamos, este primero están destinados a crear un ambiente húmedo en la herida. Esto teniendo en cuenta y también debemos evaluar que la piel aproximadamente, nosotros como seres humanos somos 70% agua, 30% densidad. Entonces, pues
que genere un ambiente más húmedo y que sea absorbible o hidrolítico, favorece mucho esa curación, esa regeneración eh, en piel. También vamos a ver los apósitos en plata, que esos apósitos en plata, pues si nos van a generar es de mayor alcance, es un tratamiento de mayor nivel, esto debido a que pues, este también se puede usar durante la presentación de algún tipo de infección o efecto bacteriano. Entonces, eso sí, lo único que no se recomienda es usarlo cuando hay una técnica de desviamiento enzimático, o sea, propia, una estimulación propia enzimática de regeneración en piel y retiro de las células muertas, puesto que disminuye la acción terapéutica del desviamiento. Eso pues es proporcional, como lo vengo explicando. Entonces, ya digamos para ser concluyentes con el tema o antes de hablar de las conclusiones, nosotros debemos tener en cuenta una explicación, digamos, general es, bueno, nosotros ya conocemos que tenemos cuatro tipos de andamios importantes, unos macroandamios, que esos macroandamios o esos andamios, esto tiene dos posibles formaciones según su procedencia, que es natural, como lo dije anteriormente, o artificial, y el artificial se divide en otras tres condiciones, pero a nivel macro, arquitectura de procedencia natural o artificial. Ya cuando vamos a ver estos los tipos de andamios, pues vamos a encontrar andamios porosos, fibrosos, de microesferas o sólido de forma libre. Estos tipos de andamio, como nosotros lo evaluamos anteriormente, tienen un sistema o un método eh, que generan esa interacción, esa proliferación celular adecuada. Eso es lo que nosotros debemos eh, evaluar o verificar cuando estemos utilizando cualquiera de estos tipos de biomateriales o estos tipos de andamios. Nosotros también debemos verificar el tamaño, en caso de que escojamos uno fibroso, uno microsfera, uno poroso, es el tamaño de esa cubierta o esa porosidad o esa fibrosidad. Nosotros evaluamos anteriormente que según su tamaño, según también el tejido, si era de 200 a 500 micras era preferiblemente para proliferación e interacción celular en tejido óseo, o si era de 500 a 600 micras era para tejido de músculo liso, o si era de 600 a 650 micras era para tejido conectivo. Nosotros debemos evaluar el tipo de andamio, el tamaño, esa porosidad, esa fibrosidad de adherencia o de absorción, esa permeabilidad del andamio, para definir, según estos biomateriales que ya revisamos, cuál es el más adecuado para implementar en la piel. Generar esa interacción celular, generar esa proliferación en matriz que se debe generar en piel, de la matriz, de la estructura, de las reacciones químicas que deben generar adecuadamente para una elección eficaz y próxima a lo que queremos, que es simular, tal vez no al 100 ni al 90%, pero sí anatómicamente y estructuralmente lo máximo posible, esa pérdida anatómica que estamos teniendo acá, que sería, hombre, estamos perdiendo las capas de la piel, estamos incluso perdiendo hasta músculo y tendones, nos toca verificar es, según el nivel de incidencia, según el estadio de la úlcera, cuáles son los andamios más adecuados y si debemos hacer una recombinación y un método de interacción propicio, ya sea de absorción, degradación controlada, apósito biológico o fármaco. Depende de ese nivel y dependiendo si también tiene algún tipo de infección, verificar cuál es el propicio para introducir apósitos biológicos de regeneración, apósitos artificiales de control de toxicidad y de respuesta inmune adecuada para generar la estructura 3D, que al final es así como pues, estamos formados, eh, más propicia a la recuperación funcional del tejido. ¿Listo? Entonces, pues ya teniendo en cuenta esto, pues las conclusiones que vamos a validar es que los tipos de apósito establecen como el hidrocoloide, es como la base fundamental de la cura en un ambiente húmedo, como lo hablaba, como lo estaba explicando, y aunque las propiedades cicatrizantes de los hidrocoloides no es
no es posible determinar el nivel de eficacia objetivo entre los demás apósitos, porque pues es que el nivel de eficacia, eso es relativo, y eso es relativo, ¿por qué? Porque todo va a incidir según profundidad, tamaño, afectación. Entonces, ya teniendo en cuenta, debo evaluar qué tejidos fueron afectados, y solo fue la piel con la úlcera UPP, o sea, ya tengo una afectación, pero si fue músculo, pues debo generar otro andamio para regenerar ese músculo. Si ese músculo fue desinsertado totalmente de una posición a otra, ¿cómo voy a generar esa estructura de adherencia? Eh, para recuperar su función anatómica y física, qué interacciones químicas debo controlar para generar una respuesta inmune adecuada que no genere una fibrosis, que después termine en una afectación mayor. Todo eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y ya teniendo en cuenta esto, pues viene la siguiente conclusión, y es, hombre, debemos valorar el estado de la UPP, valorando adecuadamente y teniendo en cuenta el nivel de regeneración que yo quiero llegar según la afectación de la úlcera por presión, pues vamos a encontrar el método del tratamiento más adecuado. La idea acá es presentar los tratamientos, los andamios más importantes, verificar a grosso modo pues la arquitectura de las UPPs. Entonces, pues teniendo nosotros en cuenta, y esto es lo principal en la ingeniería de tejidos, es nosotros valorando, aunque yo creo que la imagen más adecuada para tasar, por decirlo de alguna manera, el nivel o la profundidad del tratamiento que queremos llegar a implementar, es qué tanto el nivel de afectación debo yo introducir los biomateriales adecuados y los apósitos dentro de esto para regenerar cualquiera de estas estructuras, y dependiendo de eso también el tamaño de la porosidad, de la fibrosidad, de las microesferas, de esos sólidos de forma libre, para regenerar adecuadamente el tejido o los tejidos afectados de una forma recombinante y no aislada, porque pues acá hablamos de una afectación en el grado del estadio mayor, eh, de mayor profundidad y de mayor alcance. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de evaluar el tipo de úlcera. Hablamos un poco de los biomateriales que podemos usar, y más son los más estructuralmente usados, y agradecerles por el tiempo. Cualquier duda o inquietud en los comentarios, quedo atento, y entender, y esa era la síntesis que hice anteriormente, eh, todas las incidencias que debemos tener en cuenta a la hora de tratar una enfermedad, cualquiera que sea, patología, de forma integral, con los conocimientos previos que nosotros tenemos. Entonces, muchas gracias a todos.